Buenas noches, somos estudiantes de Buenas Contaduría noches. Pública Buenas noches. de la Universidad Minuto de Dios, la asignatura Legislación Laboral. Nos encontramos con Lorena Hernández, la señora Ximena. Ellas son funcionarias del Hogar Infantil Villa Colombia y vamos a hablar sobre el contrato laboral. Buenas noches, señora Lorena. Buenas noches, señora Ximena. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas muy bien, gracias. Y gracias a Dios, ¿ustedes? Excelente, gracias a Dios. Empecemos como para darle claridad sobre el tema, a hablar sobre lo que es la definición del contrato laboral. Mi compañero Luis. Buenas noches. Vamos a hablar sobre la definición del contrato laboral. Es un acuerdo entre dos personas, una persona natural y otra persona jurídica, para la realización de un trabajo mediante la continua subordinación al cambio de su remuneración al salario, artículo 5, según El Código Sustantivo del Trabajo. el Código Sustantivo de Trabajo. Vamos a hablar también de los tipos que van de acuerdo a su formalización. Pueden ser verbales o escritos. Los verbales es el acuerdo entre el trabajador y el empleador, donde prima la palabra y no hay por medio de un documento firmado. Y el escrito sí es un documento firmado por las dos partes, donde se detallan las condiciones laborales de acuerdo al artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato, de acuerdo a su duración, puede ser a término fijo, a término indefinido, por hora o labor contratada, temporal y de aprendizaje. El contrato a término fijo tiene como fecha de finalización que puede tener una probabilidad de renovación. El contrato a término indefinido no tiene fecha de finalización y extenderá hasta que las partes lo convengan. Por obra durará hasta que la obra o tarea culmine. Temporal o transitorio, su duración es temporal, no mayor a 30 días, por una labor específica. Y el de aprendizaje se enfoca a la formación de practicantes, que es el que está utilizando mucho ahora, cuya más que todo como una parte legal, donde obligan a las empresas a tener estudiantes del SENA o de entidades de educación superior o tecnológica. Gracias, César. Señora Lorena, para indicar en ese hogar infantil, ¿el tipo de contrato es verbal o escrito que manejan ahí? El tipo de contrato que se maneja dentro de la institución es un contrato escrito y se maneja un contrato a término fijo inferior a un año, dadas las condiciones que se manejan directamente con la institución a las que estamos inscritos, que es el ICBF. Muchas gracias. También vamos a hablar de las características del contrato. El contrato debe tener ciertas características. En una de ellas sería la consensual, que lo que nos quiere decir es que se perfecciona con el consentimiento de las partes, también bilateral, cuando las partes se obligan de una manera recíproca, conmutativo, las obligaciones pactadas son ciertas y determinadas. El empleador conoce la prestación del servicio que recibe y el empleado la remuneración por el servicio que presta. De trato sucesivo, ejecutan a medida que las obligaciones se van cumpliendo en el tiempo, y onerosos sean contraprestaciones de contenido económico. Y pues también tiene unos elementos que la compañera va a explicar. Sí, como decía mi compañero, los elementos es de prestación personal del servicio. O sea, el empleado no puede enviar a otra persona que preste el servicio por él, debe ser personal. Hay subordinación, determina la existencia de una relación laboral donde el empleador tiene la facultad de impartir órdenes al trabajador y de cumplirlas. La remuneración, la que se denomina como salario, debe ser pagado al trabajador como prestación al servicio que él realiza, ¿no? También tenemos unos contenidos mínimos que debe tener el contrato. Entonces tenemos como la identificación y domicilio de las partes, lugar y fecha de celebración, lugar donde se prestará el servicio, naturaleza del trabajo, el valor del salario, la duración del contrato, terminación y la forma como se debe dar el preaviso para
los efectos legales, las cláusulas que las partes deben acordar, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo conozca tanto el empleado como el empleador para que sepan cuáles son los derechos y obligaciones que tienen. Señora Lorena, con base al contrato que usted nos suministró, hicimos un análisis de él para determinar si cumple con lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos un modelo de contrato donde inicialmente se caracteriza por tener el tipo de contrato que se va a presentar. En este caso es el contrato a término fijo inferior a un año. También tiene la información del empleador, la información del empleado, el cargo y las funciones a desempeñar por parte del empleado. Tiene también lo que es la duración, donde se debe aclarar la fecha de inicio y la fecha de culminación. También se debe informar la prórroga en caso de que lo hubiera. También vemos aquí lo que es la duración del periodo de prueba y donde nos indican cuántos días van a ser de acuerdo al tipo de contrato que se está manejando. Está el salario pactado entre las partes, que debe quedar muy claro y debe informar también la forma y las fechas en que se debe pagar. Y también otra parte que son los auxilios no constitutivos de salario. Esto con el fin de que si se vuelve una contraprestación permanente o temporal, en el momento de terminar el contrato o termine sus funciones con la empresa, no se vaya a presentar para demandas de parte del empleado. Listo. Aquí también habla sobre la terminación unilateral del contrato, las causales de despido y la relación de las faltas graves. Acá, devolviéndonos un poco, acá hablan sobre las funciones que cumple el empleado, dice, o sea, no están relacionadas directamente en el contrato, pero dicen que están anexas a él, o sea, que ya es de pleno conocimiento del empleado. Acá nos habla del horario laboral, está relacionado, pero pues no como tal, no especifica el horario como tal, sino que dice que es el estipulado por el hogar infantil y ajustado al Código Sustantivo del Trabajo. Están las cláusulas de confidencialidad y que debe cumplir el empleado en el cargo que va a desempeñar. Están las firmas de las partes involucradas. Antes de continuar, le damos la bienvenida a la señora Zoraida, que también es funcionaria del hogar infantil. Después de, ¿cómo está, señora Zoraida? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Después de analizar el contrato, mi compañero les va a indicar si cumple con lo especificado en el Código Sustantivo. Bueno, acá le escucho. Luis. Con base al contrato suministrado por el Hogar Infantil Villa Colombia, realizamos el análisis de ese contrato y se evidencia que tiene validez, teniendo en cuenta que cumple los elementos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo relacionados con las prestación personal, la subordinación y la remuneración. Perdón, como recomendación, observamos que no está estipulado la jornada laboral como tal en el contrato, no está especificado, a pesar de que dice que es ordinaria, pero no está especificado. Entonces, como recomendación, señora Lorena, pues consideramos que debe ser claro para el empleado saber cuál jornada laboral va a realizar. Entonces, acá tenemos como para conocimiento de los empleados de su empresa que tengan claro la jornada laboral de trabajo es el horario que el trabajador debe cumplir diariamente y que se ha acordado entre las partes al firmar el contrato. Por eso es claro que quede estipulado el horario que va a cumplir el trabajador. Tenemos que hay una jornada ordinaria, que es la que cumple el hogar infantil, y que también tenemos que hay un trabajo suplementario y un trabajo ordinario y nocturno. Luis, ¿vas a hablar del trabajo ordinario y nocturno? Los horarios.
Según el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, nos dice que trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Y el trabajo nocturno está comprendido entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Sí, por eso quisimos nosotros como grupo y como aporte al hogar infantil, señora Lorena, darle como usted nos había indicado, que hay 3 horarios, o sea, el personal administrativo tiene un horario, el personal docente tiene otro horario, el de servicios generales, entonces es bueno que quede en un lugar visible esos horarios, que quede estipulado para que ellos puedan cumplir. Entonces hicimos como un póster para que puedan colocarlo en un lugar visible y les quede claro pues el horario que deben cumplir cada personal para evitar, y pues es bueno que cada empleado sepa de los derechos y obligaciones que tiene, que esté estipulado en ese contrato, sepan bien que quede estipulado en su contrato laboral para pues garantizar la estabilidad laboral. ¿Algún compañero? César, ¿vas a decir algo como recomendación a la señora Lorena? Sí, también pues, estoy de acuerdo con la cuestión del horario laboral, que sí debe ir especificado dentro del contrato como tal, y pues que los horarios que de acuerdo al personal, de acuerdo al área que esté trabajando, sean cumplidos, ¿no? Tanto por parte del empleado y que sea también revisado o vigilado por parte del empleador. Pues aquí tenemos lo que es un personal administrativo, el personal docente y el personal de servicios generales, que tienen sus horarios estipulados de tal hora a tal hora y de tal día a tal día. Lo normal es de lunes a viernes, ya que ellos no trabajan los días sábados. Y de acuerdo a esto, pues ya se pueden firmar los contratos y que se haga un estricto cumplimiento de tal contrato. Bueno, queremos agradecer a la señora Lorena por su disposición, por atendernos, señora Zoraida, señora Ximena, espero que les haya quedado claro y podamos aportar pues para la estabilidad laboral de señora Lorena, de sus empleados, y la señora Ximena, señora Zoraida, para que pues, tengan claros los derechos que tienen como empleados. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. Muy gracias. formal. Bueno, que Gracias. estén muy bien. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.